¿Cómo estáis, Dayan? Nos pasamos de un lugar a otro. Me siento como Julio César Rodríguez. Ahí está la Tatiana. Hola, Hola, Tati, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, igual. Qué bueno. Oye, Ya, me vuelvo a hagamos de escuchar vuelta. con eco. Ah, Me vuelvo a escuchar con eco. pucha, hoy no estoy con audífono. Nada, Y la otra vez, ¿cómo era con audífono o sin audífono? Oh, no estaba sin audífono. qué real. A ver si yo me pongo audífono. A ver, déjame probar. Que me conviene ahora estar con audífono. Va. Ah, A mí me conviene igual estar con audífono. espérate. Ahí, A ver ahí. No, ¿no igual. me escucho? ¿Igual? Sí. Pucha, A ver ahora. a ver. ¿Aló? Ahí sí o no. Ahí parece ¿Qué que no me dice? escucho. No sé. ¿Te escucha? ¿Me escuchas bien? Yo sí. Dayana, tú ¿Sí? no puedes, tú eres nuestra productora de audio aquí. Nos Dice tienes la que decir si Dayan esto. que no, que me aleje más porque se me ve la cara cortada. ¿Se me ve la cara cortada o no? Que la Dayan nos diga. Sí, o sea, es que en corte y pega aquí. Pero Aquí vamos. tú me escuché con eco No, yo te o escucho súper. no. Ya ahí me escuché bien. Yo te Ya, escucho entonces súper me bien. quedo así, no muevo nada. No, no Y puedes la ni Dayan moverte. se escucha mejor ahora. Ya, Dayan, y me sigo viendo cortada que me estaba Scarface. reclamando. Scarf. Estos son los problemas técnicos. Tú, Tati, aléjate más para verte mejor la cara. ¿Y qué? Pero yo siento que me veo entera, ¿o no? ¿O no, Joaquín? ¿O Yo se te me ve la veo, cara corta? yo te veo de aquí para abajo. ¿De aquí para acá? De aquí. Ah, ya. Ok. Ok, ok, ok. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Entonces, ahí, Para mí ahí está sí. súper. Sí. Dayan dice que no. Ahí. Si la Dayan dice que no, No, po. Dayan, ¿qué dices tú? ¿Eh? Bueno, ¿cómo estáis, Joaquín? Hoy Bien. día comenzamos un nuevo Te- episodio en busca del tiempo perdido. Hace rato que Voy a no corregir nos por veíamos. acá. Hace rato que no nos veíamos. Eh, ahí sí, yo creo. Sí, ¿Cierto, es Dayan? súper. Ya. Entonces, nada, pues. Aquí estamos de vuelta en el programa, pues. Los de Ah, haciendo siempre y todos como los siempre. malabares posibles para poder transmitir. Así que, pero aquí, presente. Es Presente como siempre. impresionante. Es impresionante todo lo que hay que hacer para que poder encontrarnos. Es bien raro. Mm, Todo lleva a que no, pero igual de alguna manera lo logramos. exacto. Hemos estado yo sobre todo he estado más contra el tiempo. He estado con Sí, pues, contratiempos pero porque bacán, sí, pues. estuve en cambio, pero bueno, Bacán, sí, pues sí, eso es un buen. sí, porque estuve en un proceso de mudanza, pero ya estoy. Y en lo más cómico que no estoy en mi casa nueva. O sea que del todo todavía no. Bueno, hoy día vamos a tener un programazo. Hoy día vamos a hablar sobre César Vallejo. Hace rato que queríamos hablar de Vallejo. Lo habíamos comentado en nuestras juntas de reuniones de pauta, Joaquín. Y para entrar un poco y soltarnos un poco el cuerpo y conversar con respecto a César Vallejo, a todo lo que, porque nosotros podemos hablar un montón de cosas sobre César Vallejo, tenemos un programa para largo, o sea, podríamos hacer incluso
así, episodios seguidos Mm. sobre César Vallejo. Una Tenemos material temporada, hasta claro, una una temporada temporada solo dedicada a para César César Vallejo. Vallejo. Exactamente. Y bueno, tratando de condensar un poco el tiempo, de tomar lo principal de César Vallejo, que nos convoca, que hoy día, como siempre, al espíritu y al estilo de En Busca del Tiempo Perdido, como he hablado de autores consagrados y autoras consagradas, siempre nos centramos también mucho más en la obra. Mm. ¿Qué te pasa a ti? Contemos un poco, hagamos una quiero decir, una leve revisión sobre el contexto que rodea los primeros pasos, digamos, de César Vallejo en la literatura, digamos, latinoamericana y su principal incidencia dentro de la, digamos, literatura universal del siglo Sí, XX, que es crucial con sus obras que terminan irrumpiendo todo lo que se estaba estableciendo en los primeros años del siglo XX. Es crucial en ese sentido una de las obras que marca un antes y un después, no solamente en la poesía, digamos, en la escritura de César Vallejo, sino en la poesía latinoamericana de principios del siglo XX, porque justo se da en la época de las vanguardias. mm. Primero, Kim, te pregunto, contemos un poco a la gente por qué quisimos hablar de César Vallejo, qué nos trae César Vallejo y por qué es tan importante leerlo, haciendo un poco la biografía de este gran poeta peruano. Mira, a mí me pasa lo siguiente. Debo reconocer, porque alguien decía por ahí que la mentira tiene patas cortas. Yo a César Vallejo Ya, le conocía ciertos poemas, ya, principalmente del libro Los Heraldos Negros, que es su primer libro. exacto. Trill se lo tenía ahí, pero por alguna razón, no sé si yo a ti te debe pasar, y a todos nos debe pasar en algún minuto, de que hay ciertos libros que uno le entra con miedo, como que siente de que le entra con cuidado, le entra con... No, o sea, perdón, al contrario, no le entra porque no quiere acercarse a ese libro porque sabe que hay un misterio tan grande que, que te va a descomponer el asunto. Y a mí me pasó eso me pasaba eso con Trilce. No conocía los poemas humanos que viene después, ni mucho menos el poemario que le dedica a España. Y, Claro. y, y ¿cómo se llama? El hecho de que nosotros acá nos tenemos que encontrar con estos poemas a como de lugar, porque tenemos que hablar de ellos, pero también con el gusto propio de sentarnos, conversar, de leer y darle vuelta a los temas fundamentales que tocan los y las poetas a los que nos abocamos. Yo con César Ujú. Vallejo de verdad que aluciné. Y Sí, me habéis contado. tanto con Trilce, pero particularmente con los poemas humanos, que me parecía que ya era una obra, pero que era como pegarme en el pecho y no haberme dado cuenta de que aquí tenía un poeta tan importante y tan significativo, de una poesía, pero tan brutalmente. A mí, por ejemplo, Huidobro nunca me ha llamado mucho la atención. Salvo unos ¿Por qué? poemas, por supuesto, Eso así es como que, bueno, eso podemos hablar en otro debate, pero para no claro, desviarnos de claro. Vallejo. Ya. Te voló el Pero cerebro. Así. Vallejo, pensando, imaginen, pensando de que Vallejo y Huidobro eran personajes totalmente contemporáneos, yo pero me arrimo totalmente a la costa de Vallejo porque realmente tiene una potencia, una hondura, una profundidad, tiene una mezcla pero sutil y perfecta entre lo cotidiano, lo sublime y probablemente lo esencial de la poesía, que yo de verdad no, me ha costado ver, o quizás cuando, no sé, cuando veo eso en Gabriela Mistral estoy más o menos acostumbrado ya. Tengo que pasar mucho tiempo después de leer a Gabriela Mistral para volver a deslumbrarme con tanta efusividad por un poema de Gabriela Mistral, a pesar de que por supuesto que los tiene. Y, pero estoy tan acostumbrado a leerlos que ya más o menos en algunas ocasiones ya logro intuir hacia dónde va. Con Neruda la misma historia. Pero como Vallejo era un personaje que lo tenía ahí como oculto, y en general la literatura peruana la tengo un poco sesgada en mi biblioteca, salvo al incombustible y eterno Mariátegui, eh, no, me llevé una sorpresa demasiado agradable. O sea, y por eso me calza muy bien el hecho de que los peruanos reclaman de que Vallejo es peruano y los españoles reclaman de que Vallejo es español. Yo miré todos los conversatorios de vídeo por haber
y los españoles hablan de Vallejo como si fuera un poeta español. Y eso ¿En habla de serio? la, no tan solo habla del desarraigo, porque Sí, Vallejo parte en un minuto determinado y no vuelve nunca más a Perú. mm, Viaja constantemente entre París, España, la Unión Soviética, viaja 3 veces a la Unión Soviética, hay libros que muestran exacto. esas crónicas y todo. Eh, pero, o sea, por algo es el poeta universal, por algo viene el mote, ahí lo logré entender, pero a la perfección, porque si dos naciones completamente, no necesariamente completamente distintas, comparten la misma lengua y hay un acervo histórico y bien interesante o bien comunicativo entre ambos, pero que un país se trate de arrojar de que este poeta nos pertenece a nosotros porque nos dejó, nos legó, participó de esta tierra y de alguna manera también luchó por la independencia de esta tierra cuando en los momentos de la Guerra Civil Española, me hace hablar de que entonces César Vallejo era impresionante. Y no por nada, no por nada, y con esto ya cierro, las memorias de Neruda, confieso que he vivido, Neruda de alguna manera se queja un poco, dice, oye, pero hay algunos lectores un poco pesados que nos tienden a comparar. Y de alguna ¿Ya? manera dicen, si pongo un Neruda muerto, entre un Neruda y un Vallejo, me quedo con Vallejo. Neruda como de alguna vez se criticaba ese, o sea, como que lo miraba seguramente con un dejo de algo, porque todos sabemos del gran ego de Neruda, pero había algo, una cuestión tan impresionante en la obra de Vallejo que no por nada, todo otro poeta que se le tratara de comparar estaba en una constante pérdida, en una constante pérdida. Entonces, Sí. no, para mí es un descubrimiento que tengo unos poemas aquí que voy a atesorar, pero que si los Sí, pudiera bueno, enmarcar, lo enmarcaría. ¿Cachai? así te volvió el Así. alma, Vallejo. Sí, porque de verdad que no lo conocía. No lo conocía en Oye, profundidad ahora y ahora sí. ¿Y a ti cómo lo... Bueno, primero, yo Vallejo lo ¿cómo había ha sido tu leído, acercamiento? sí. Mira, fíjate, te voy a contar una anécdota. Cuando tuve que ir a Punta Arenas un par de años atrás, y estaba en una feria del libro, compré una obra así, una editorial, nada que no sé qué, no me acuerdo porque no tengo mi libro a la mano, pero me acuerdo que era así, no hay ninguna editorial, digamos, conocida. Bueno, el punto es que estaba Los Heraldos Negros, ¿ya? Uno de los poemas, pero era una antología. Y ahí empecé a leer a Vallejo y eso corre el año 2014. Eh, y ahí lo leí y bueno, leí ese libro y me fascinó. Igual porque dentro de la universidad hay un curso que tú ves, digamos, modernismo, entras en esa discusión, modernismo, las vanguardias, en fin, todo lo que pasa en el siglo XX, sobre todo principios del siglo XX. Entonces, bueno, leía Vallejo en ese momento. Después pasaron, pero creo que fue antes de, no, bueno, tengo una fecha un poco trastocada. La Universidad de Valparaíso, o sea, la editorial Universidad de Valparaíso sacó una obra de Vallejo que fue el primer libro que sacó la editorial, a un precio, creo que fue uno de los primeros, que se llama Vallejo Esencial, Claro. que trae un prólogo de la Carla Córdoba, filósofa chilena. Ujú. Fíjate las cosas de la vida que tú estabas hablando. La Carla no hace ese prólogo especialmente para ese libro. Ese prólogo que está ahí es una de las tantas columnas reflexivas que escribía Carla Córdoba en alguno de los medios que estaba en ese entonces, creo que le escribía en el Mercurio, en la parte de letras. Y bueno, ahí creo que Carla Córdoba tenía una fascinación, digamos, por Vallejo, por toda esta concepción del ser, de la experiencia humana, de cómo los seres humanos padecemos, digamos, digamos, emociones como, por ejemplo, el dolor, que es permanente y crucial
el sufrimiento humano. La poesía de César Vallejo es tremendamente humana. Tiene esa cosa de que te hace entrar en preguntarte también, no solamente esta noción existencialista sobre la idea de habitar el mundo, en la vida, de lo que significa la vida, sino que también cómo tomas conciencia del dolor, del sufrimiento, que son una cosa el sufrimiento y otra cosa el dolor, ¿entiendes? Que el dolor te lleva al sufrimiento, o sea, como una cosa así. Mm, Lo que me quiero centrar más que nada, y claramente, pero sin desviarme, creo que lo que recuerdo de lo que leí de la Carla Córdoba, que la que les parecía interesante que César Vallejo, su poesía lleva ese ejercicio reflexivo al ser humano a preguntarse sobre eso. Hay una interpelación. Y bueno, hay otras columnas que ella escribe, le da con Vallejo, que está en un libro incluso editado por la editorial universitaria, donde recoge todo, donde las columnas de la mm, Carla. Y ese libro me lo leí completo y habla no solamente de Vallejo, habla de los filósofos Hegel, Heidegger, en fin, es muy filosófico, pero también va jugando mucho con lo de la poesía. Lo va citando permanentemente. Eso por una parte, así llegué a Vallejo y me leí esa obra, la antología, una obra preciosa que recoge todas las obras de César Vallejo. Entre esos está el prólogo que te mencionaba y otros más. Está incluso, creo que una de las crónicas de Vallejo, que está al final. Y también hay un glosario donde uno puede ir mm. viendo ciertas, no sé si tú tienes esa obra, la tienes ahí a la mano, no, no lo tiene, porque ese libro salió y nunca más se volvió a reeditar. Claro. No, yo No, tengo, no, no hubo tienes el tengo de la esta, UDP. claro, pero también viene con ese glosario. Ah, ya, bueno, eso. ¿Por qué? Ahora entremos de lleno a lo que nos convoca, porque César Vallejo es crucial y a nosotros nos genera tanta importancia. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, porque tú mencionaste a Huidobro en este caso, que es del mismo periodo de Vallejo, eh, o Neruda? Entonces, lo trascendental y lo que te quería decir de Vallejo es que él está, bueno, si vamos a entrar en contexto de su vida, de cómo él vive, cómo transita entre salir de su país y llega a París, se llega a instalar, pasa por toda una situación, me voy a saltar un gran tramo. Él termina de escribir Trilce en una cárcel Mm, en su país. Y de ahí, después que pasa eso, va como corresponsal de un medio de su país a París. Y vive de una manera muy precaria y ahí es donde Trilce, digamos, sale a la luz. Eh, que es una de sus obras maestras. ¿Por qué? Porque con Heraldo Negro vemos a un César Vallejo que, digamos, está no influenciado del todo del modernismo. Y cuando me refiero al modernismo latinoamericano, me refiero al modernismo, si se me viene a la mente, Rubén Darío, un ejemplo. ¿Ya? Es una época donde toda esta noción de un nuevo planteamiento con la forma refinada de una estética diferente en la poesía, Vallejo la toma, pero no del todo. Es súper interesante esa mm, discusión porque hay una paradoja bastante que él no se va por ahí. La poesía de Vallejo no es tan radical como la de Rubén Darío, por ejemplo. No toma del todo toda la influencia, sino que ciertos aspectos del lenguaje de los modernistas. ¿Qué te pasa a ti con eso, Joaquín? Te tiro la pelota ahí. ¿Cómo ves tú este surgimiento y esta evolución y este salto, mejor dicho, de César Vallejo con Trilce? Porque ahí la irrumpe todo lo que incluso estaban haciendo en ese momento las vanguardias. mm. O sea que yo creo que, mira, a mí nunca me gustaron mucho las vanguardias, literarias, al menos. Ujú, Pero una de las cosas que yo creo que quizás por eso también, ¿ah? Por esta idea de también de leer y producir o generar un conocimiento eh, no colonizado, ujú,
¿Cachai? Entonces, una de mis complicaciones con la vanguardia es que, por supuesto, son escritores fabulosos, son escritores muy significativos, hay poemas de toda la vanguardia europea, de todo el modernismo europeo de fines del siglo XIX, principios del XX, toda esa reflexión que se hace en torno al lenguaje, a la situación actual en que vivía el mundo. Pensemos que estamos viviendo en la época de la crisis de la burguesía internacional, estamos viendo el desastre de la Primera Guerra Mundial, todo el shock cultural que eso genera, después las posteriores crisis económicas. Entonces hay una reflexión, una de las cosas que sí valoro de la vanguardia es la reflexión en torno al lenguaje y cómo este se potencia en su manifestación ya no tan articulada como al menos la burguesía nos había más o menos enseñado. Yo siempre me recuerdo una reflexión de Roland Barthes a propósito, que decía, es un absurdo decir de que existe una escritura burguesa, porque la escritura es burguesa. No hay una escritura no burguesa. ¿Cachai? Sí, sí, Y me esa, acuerdo de eso. esa escritura es precisamente la que empieza a entrar en crisis. Bueno, Barthes, que era un experto en la literatura del siglo XIX, sobre todo francés, es la que empieza a entrar en crisis y es la que aparece, en la que la recogen acá todas las vanguardias de principios del siglo XX. Pero lo que me llama poderosamente la atención, o lo cual uno le agrega un valor eh, positivo y significativo a la obra de Vallejo, particularmente con Trilce, es que retoma todo esto y le agrega una multiplicidad de otros factores a esta poesía. No es tan solo europea, no es tan solo burguesa, no es tan solo vanguardista, y no tan solo está trastocando el lenguaje para generar otro efecto y otro sentido y otro significado, sino que le agrega el elemento indígena, le agrega el elemento latinoamericano, le agrega el habla popular y la creación de palabras distintas. Si uno lee la poesía de Vallejo, se va a topar, hay un 99% de posibilidades que se tope con una palabra que es creada por César Vallejo, por de pronto la misma palabra trilce. Los neologismos. Claro, una cantidad de neologismos que irrumpen, pero que son parte de un habla, de un lenguaje que es mucho más antiguo que el lenguaje burgués, que es mucho más ancestral que ese lenguaje, y que es, por ejemplo, esa una de las dimensiones que rescata mucho Mariátegui de la obra de Vallejo. En el clásico libro Las siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, hay uno de los ensayos que es exclusivamente para analizar la literatura, y Mariátegui, que se conoció con Vallejo en la época en que Vallejo estaba en Perú, ahí Mariátegui es- tiene una lectura muy afable, pero rescata todo este elemento indígena y todos estos elementos que son de una temporalidad mucho más larga. Acá en Vallejo hay una multiplicidad de tiempos, que no es tan solo el tiempo actual, el tiempo histórico, sino que también es el tiempo indígena, es el tiempo colonial, es el tiempo presente. Entonces no se mueve en una sola clave temporal, sino que se mueven muchas claves temporales, y todas esas son condensadas en un solo libro. Entonces eso hace de que Trilce sea un... es como condensar casi 2000 años de historia peruana, de historia andina, Ujú. y ver cómo en ese mismo libro uno puede ver casi el desarrollo histórico, no tan solo de la lengua, sino que de una gente, de la propia gente, y y cómo eso puede ser perfectamente asible dentro de un poema. Porque, y ese otro punto que a mí me gusta mucho me gustó mucho de Vallejo, es que con toda esta reflexión, Vallejo probablemente es el más lírico de los poetas de esa época. Sí, No sé si te hace como, es como, y creo que Trilce, ujú, es que de Erasmus Negro a Trilce, porque Trilce mm, se publicó en 1918, em, perdón, Heraldos Negros 1918, Trilce 1922. 22, sí. Entonces, estoy pensando que hay un salto, digamos, o sea, si en Heraldos Negros tú ves a un César Vallejo que está saliéndose de esta noción del exotismo que había con el modernismo,
que escapa de alguna manera de eso, toma ciertos aspectos, en Trilce ya lo muestra radicalmente. ¿Por qué? Porque como tú dijiste, en Trilce, por ejemplo, nosotros vemos un lenguaje mucho más personal. Hay una libertad con el lenguaje, una manipulación con respecto al lenguaje. Y cuando me refiero a una manipulación con respecto al lenguaje, me estoy refiriendo a que mientras todo el resto, en escritura, en poesía, estaban las vanguardias generando otra construcción, otra propuesta con con el lenguaje que saliera, digamos, de lo tradicional de lo que se estaba escribiendo en ese entonces, para crear, digamos, eh, en relación a lo que estaba pasando en el mundo, en el contexto cultural, estos choques que se están dando a nivel socioculturales, eh, el arte, la literatura toma un rol importante en eso, digamos, en la modernidad, en esta sociedad donde se está viviendo el proceso de acelerización, del imperialismo y de todo lo que trajo y todo lo que arrastró esa ola, digamos. eh, en Vallejo vemos que es como que se toma la palabra así y juega, y más que, mira, porque aquí estamos en la forma, Ujú. ¿ya? Por un lado está la forma y por el otro lado está el fondo, que es el contenido. ¿Y a qué me refiero con eso? Si tú te fijas en la forma, claro, él irrumpe con toda esta noción de un ritmo completamente, eh, digamos, parejo, se aleja de todo el trabajo de la sonoridad, estableciendo la forma y la estructura, todo este lado rupturista de trabajar la sintaxis, digamos, y entrar en él, con el uso de neologismo, por otro lado, con el uso incluso ortográfico en el lenguaje, quisiera mucho más provocativo frente a esa lectura visualmente. Ahí hay una propuesta, digamos. Eh, y con el fondo que tiene que ver con toda esta construcción de un ser, de esta idea de que está establecido por la experiencia humana, por el dolor, por una existencia dolorosa. Desde ese lugar tú te das cuenta que Vallejo, desde todos los puntos de vista, porque está lo personal, pero eso no se desprende de todo lo que a él le golpeaba socialmente, con su visión con respecto al mundo y cómo él siente esta hablante que está dentro de la obra que es de Trilce, digamos, va padeciendo estas cosas que le van pasando. Eh, Hay una visión de vida también ahí, hay un punto de vista que se desmarca y ahí cuando uso la palabra que, que irrumpe, digamos, la literatura de ese entonces que estaban haciendo el resto de las vanguardias. Creo que ahí Vallejo marca algo mucho más crucial de una propuesta que desde entonces no se estaba hablando de sí mismo, por ejemplo, lo que tú dijiste sobre ya hablar desde lo... Utilizaste una palabra no solamente desde lo cultural, sino de todo lo que tenga que ver con la construcción de esta idea de lo indígena, Mm, de representar y no verlo desde otro lugar como desprenderse de estas nociones europeas de cómo el latinoamericano tiene que continuar. claro. Hay un trabajo de la identidad también, algo que me acordé mucho leyendo a Vallejo, o sea, releyéndolo, también desde otro, porque aquí hay varias perspectivas a Martí, ¿ya? Entonces, de una Justamente. propuesta con respecto a esta cosa de sentirse latinoamericano, ¿me entiendes? De Mm, reconocerse, de posicionar la identidad, porque por un lado en Europa se estaba haciendo algo y muchos latinoamericanos viajaron para ver cómo se estaba dando toda esta agitación, por un lado cultural, toda esta construcción. Entre eso tenemos a Vallejo, o sea, que tenemos a Huidobro. Eh, pero Vallejo es mucho más profundo, se va en esta concepción con respecto a la existencia humana. Y eso me parece interesantísimo de cómo pone en la palestra y visibiliza la existencia dolorosa del ser humano. mm. Y ahí entiendo el trabajo de Carla Córdoba con respecto a su vínculo con la poesía de César Vallejo y sus reflexiones filosóficas.
claro. Eso Y me además que, parece. bueno, es una, porque la, la manera de cómo lo entiende Vallejo es una manera bastante múltiple y que van actuando de manera simultánea, porque pensemos en lo siguiente. Cuando escribe Los Heraldos Negros, Vallejo era una persona más, un profesor, se desempeñó como profesor en distintos escenarios, en distintas escuelas, trató de estudiar, por problemas económicos no lo logra del todo, se, se desarrolla como todos los escritores en lo que haya, y de igual manera, y a pesar, o en unos mismos trabajos que él tuvo, en una suerte como de pulpería, logra visibilizar la explotación, el dolor, el sufrimiento que tenía gran parte de los sujetos populares que, de manera no casual, eran indígenas. Entonces ahí nace una primera vertiente que lo conecta con lo propiamente latinoamericano, lo indígena, con todo el asunto. Posteriormente llega a Francia, se empieza a interiorizar en la obra de Marx, y ahí entrega otra clave de lectura distinta, pero que también opera para estos dos elementos, no siendo contradictorias ni una a la otra, sino que ambas aportan a la construcción de una, podríamos decir, de una mirada crítica, de una lectura personal, pero no quiero no quiero encauzarme en ninguna categoría, pero por lo menos sí es una lectura muy propia y muy personal de cómo entender el sufrimiento y el dolor de la primera, de los sujetos durante la primera mitad del siglo XX. Y después se combina con otros elementos, con otro tipo de, podríamos decir, de esperanzas, podríamos decir, de reflexión en torno a que puede existir alguna suerte de camino, o con una reflexión que trata de ahondar no tan solo en el sufrimiento, sino que también en la potencialidad de los sujetos. Y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, en lo que hemos sido, en lo que estamos siendo, pero también lo que podemos llegar a ser. Y por eso a mí me llamó mucho la atención, porque logro ver esa amalgama de lecturas por ejemplo, en los poemas humanos. Y Ya. sobre todo porque esto ya es, casi es como una suerte de transición en la vida de Vallejo. No es como que, no es como Telier, que el Telier del primer libro es el mismo del último. Acá hay una permanente transición, una permanente camino, una permanente construcción. Y Sí, España, no quiero mencionarlo mal, pero el último libro de Vallejos, que es el España aparta de mí ese cáliz, es un poema, pero que está apostando permanentemente a la lectura comprometida, esperanzadora, a la proyección de alguna manera de lo que se puede llegar a ser. Por ejemplo, ahí tengo un poema que lo, lo leeré ahora, porque voy a estar esperando hasta después también. sí, porque son 20 para las 10 y no hemos ¡Oh! leído nada del No, libro. leo nada. Hemos dilatado nuestras reflexiones en torno a la obra. Yo creo que hay que leer al poeta y entrar de lleno para la obra para que mostremos a qué nos referimos con esto. Vallejo da para mucho. Esto Mm. es una perspectiva que nosotros planteamos así a modo general. Mientras tú buscáis ahí la página, yo relleno. Lo tengo, ¿no? Lo tengo, lo tengo. ¿Lo tienes? Ya, entonces Sí, ahí, léelo. Y yo después te llevo a Heraldos Negros con un poema que me encantaría que hiciéramos el cruce así démosle. espontáneamente de lo que vas a leer tú con lo que voy a leer después yo. Mira, este es el último poema del libro ya mencionado, pero que el poema tiene el nombre del libro además. Se llama España aparta de mí este cáliz, que Ya. es el poema 15 del libro y el último. Y es muy lindo porque además Abate se lo dedica a los niños, entonces, bueno, ahí lo vamos a conversar. Dice así: Niños del mundo, si cae España, digo es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo que hacen, en cabestro dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella.
padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae, España, de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? ¿En palote el diptongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto, de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que anda con dos piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. No, Notable, yo, me- Joaquín. yo renuncio, yo no quiero más. Notable lo que acabáis de leer. ¿Cachai, o no? Sin decir. Ir a Te deja buscarla. sin La madre, ¿cómo dice ese verso? La madre España. A ver, a ver. Oh, dice, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre, España cae, digo es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Pero Imagina hay otro verso que es tres veces más demoledor cuando dice, la madre España con su vientre a cuestas. con su diente. Con su vientre a cuestas. Bueno, es la guerra civil española. Sí, pues, eso, Paréntesis, eso. paréntesis. Quien tenga HBO Max, o si alguien es alguien bien perito en internet, hay una película sobre Miguel de Unamuno durante los primeros años de Franco, muy interesante. Cómo se Miguel comportó Auna- Miguel de Unamuno. Muy interesante. Cierre paréntesis. Cierro paréntesis. Unamuno, léanlo. También, Muchos también. ensayos de él también. Eh, Me mataste con eso. Bueno, voy a leer este y ahí A hacemos un ver, cruce de análisis. dale. ¿Ya? Los Heraldos Negros, tú leíste el último, yo voy a leer Ausente. Sí me acuerdo de ese ya. Voy a buscar acá. Dice, ausente, la mañana en que me vaya más lejos de lo lejos al misterio, como siguiendo inevitable raya, tus pies resbalarán al cementerio. Ausente, la mañana en que la playa del mar de sombra y del callado imperio, como un pájaro lúgubre me vaya, será el blanco panteón tu cautiverio. Se habrá hecho de noche en tus miradas y sufrirás y tomarás entonces penitentes blancuras las aredas, ausente y en tus propios sufrimientos ha de cruzar entre un llorar de bronces y una jauría de remordimientos. Qué bonito es ese. ¿Cierto? O sea, bonito por lo No duro de lo que está leí contando. el conocido, no leí el que hay golpe en la vida tan... No, Mm. pero quise... este poema tiene esa cosa que en que Vallejo te lleva, bueno, aquí tú ves un poco, digamos, por cómo va terminando y el ritmo, la sonoridad de los poemas, del Claro, poema, si tú te fijas, sigue una estructura muy propio de los modernistas. Eh, pero fíjate en el fondo y la temática que toma, eh, digamos, el tema de esta cosa de tomar lo personal
de, de la existencia, de esta cosa que parece oscura, pero yo no lo veo tan así. No me creo que habla de la vida, ¿cachai? Como de esa experiencia de pensar y de padecer y de reflejar y ponerlo en la palestra. Claro. Eh, Es que es es de por- alguna manera, es como, es la vida. O sea, yo creo que Vallejo nunca se aleja de aquello, pero es la vida enfrentada a momentos extremos, a momentos que tienden a ser, como dice un verso acá, casi lacerante. Y es donde probablemente la vida se pone más en tensión consigo misma y es donde realmente aparece. es claro, porque imagínate el primer poema más conocido de Heraldos Negros que, o sea, dime tú, este verso que todos conocemos, hay golpes en la vida tan fuertes, Mm. o sea, y parte así y lo repite una y otra vez, o sea, y por ejemplo, yo no sé, dice, golpes como el odio de Dios, Sí, po. como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empezara en el alma, yo no sé, y empieza así, son pocos, pero son. Em, ¿qué te, ¿qué te pasa con eso a ti? O por ejemplo, ¿cómo termina también ese poema? ¿Cómo termina el verso final de cuando dice hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. O sea, empieza con ese y termina con ese. Claro. Bueno, eso, esa es una constante en Vallejo que también se Repetición. da en este poema que tú leíste, pero en el particularmente en ese cuando dice yo no sé, hay una suerte como de es difícil. Mariátegui cuando recurre a eso habla como de piensa un poco en la variante cómica, en el absurdo de rescata el elemento absurdo que ocupa Vallejo en sus poemas y ocupa ese justamente ese poema para reflejar ese como esa tratar de esa ironía de Vallejo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, me parece que es más como precisamente es como estar entre la espada y la pared. Cuando estás enfrente a una situación que puede llegar a ser lacerante y en donde tu vida se está viendo enfrentada a una situación compleja, ahí tú reflexionas en torno a todo y los límites se empiezan a difuminar de... No es lo mismo que me duele el pinchazo de una vacuna para un virus que estar en una situación extrema, más compleja, y ahí el dolor tiene otros límites. Por eso ahí dice, yo creo que dice, yo no sé. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. ¿De quién es ese verso? Me suena, pero no me Nada. pegó. De Lin. Nada tiene que ver el Nada, dolor con el tienes toda la dolor. razón. Nada tiene que ver. Claro, Nada tiene que ver el dolor con el dolor. de alguna manera como que quiera llegar a decir que el dolor tiene un contexto. Exacto. Y lo que está haciendo en los Heraldos Negros Vallejo es extremar ese contexto y Tú lo dijiste. mostrártelo en una situación donde el paso siguiente es la muerte prácticamente. Pues sí, ¿Cachai? todo lo... Hay otro que vi que, aparte de ausente y todo, o sea, mira, yo creo que en ese sentido, y el que tú, en relación a lo que tú leíste, porque por ejemplo este lado de que nos muestra esta concepción de replantear, digamos, como restaurar este contenido de social en el lenguaje que hay en Vallejo, también está el otro lado y que por eso una cosa lleva a la otra, van uniéndose con esta idea también de que cuando Vallejo se centra en hablar del amor como temática, te estoy poniendo por ese lado, y cómo el dolor va encauzando todo esto, ¿me entiendes? Desde lo Mm, social, desde lo personal, desde lo íntimo, desde la experiencia amorosa. claro. ¿Por qué me acuerdo? Porque me acuerdo de este poema que es El poeta su amada. Mm, Está también. Y no, y también tienes todo este juego, digamos, literario de que va haciendo uso del recurso de la repetición, como de ir recalcando sin olvidarnos de de qué está hablando. Un juego que no solamente trabaja con la sonoridad, sino que también trabaja no en la forma solamente, claro. sino
el trasfondo de lo que va transmitiendo al escuchar esos versos. Es el juego también de lo sonoro, en este caso. Porque, No, por ejemplo, aquí... dale, no, no, que dale. solamente es que hay una, no, no sé si se ha ahondado mucho, por supuesto me falta mucho por indagar porque de Vallejo se ha dicho mucho, pero hay una sonoridad, más que una sonoridad, una música propiamente tal, una sinfonía en la poesía de Vallejo que es ineludible. O sea, uno no la puede no Ah, reconocer. exacto. Tenéis toda la razón. Es que, es que desde el lugar de la temática que hable Vallejo, por eso podemos decir que llegar como un poco a a la conclusión de que es un poeta universal. Mm, No es un poeta que se centra desde una sola línea, como tú dijiste, ponte tú, de Vallejo, como que, o sea, de Telier, que parte, tú lees su primer libro y terminas leyendo el último y claramente hay trabajo de evolución en la escritura de algunas temáticas que hay pero hay una tónica en Telier que a diferencia, sí, no quiero hacer la comparación, sino que mm, quiero decir que Vallejo, claro que también tiene una tónica, que es el tema del dolor, el sufrimiento, pero la diferencia es que también hay un trabajo de avance de cómo se va planteando eso a partir del lenguaje. Eh, Creo que eso también es la riqueza y de Vallejo de buscar transmitir claro. de tal forma que tú entres en esa experiencia y la sientas, no solamente empatices, porque hay una interpelación con el lector en ese sentido, em, que no te es indiferente. Claro. em, Quiero leer y uno. eso, ya, Quiero leer uno adelante. que apunta justamente a eso. Que yo creo que si alguien no se sintió identificado es porque no, no sé. Pero este ya es de Trilce. Es el poema 34 de Trilce. Ya Ya. dice, se acabó el extraño con quien tarde la noche regresabas parla y parla. Ya no habrá quien me aguarde, dispuesto mi lugar, bueno o lo malo. Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor, la charla con tu madre acababa, que nos brindaba un té lleno de tarde. Se acabó todo al fin, las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de pedirme que no me vaya fuera. Y se acabó el diminutivo, para mí mayoría en el dolor sin fin, y nuestro haber nacido así, sin causa. ¿Podéis leer los dos últimos, por favor? Dice, y se acabó el diminutivo para mi mayoría en el dolor sin fin y nuestro haber nacido así sin causa. Mm, qué hey. Hay una cuestión ahí cuando dice, la charla con tu madre acabada que nos brindaba un té lleno de tarde. Que nos brindaba un té lleno de tarde. Y dije, oye, pero qué Hay sutileza para decir o para tratar de mostrar la enorme contundencia del encuentro humano, de un encuentro humano con la madre. Y todo lo que sí. sucede en el té, con un té lleno de tarde. No, para mí eso es una. Es como. No sé, no sé. No, es una. Es que me da la sensación que es una amalgama de sensaciones. Es como. Porque está atravesado por el dolor de una pérdida, Sí. la nostalgia de un momento, no como del Es que el tiempo dolor es pasado. una tónica permanente en Mm, la poesía, cruza toda la obra de Vallejo, ¿entiendes? Y la va interrelacionando con otras que se van surgiendo, o sea, por ejemplo, mira los títulos que tiene, o sea, por ejemplo, siguiendo en esa línea que tú estás, hay otro que hoy me gusta la vida mucho menos, o mm, sea, ese poema que empieza, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. También esa propuesta del lenguaje te parece muy contemporáneo, es algo que si tú lo lees ahora y no piensas que es de César Vallejo, piensas que es el poema de ahora. ujú, Tú te fijas, lo dijiste al principio del programa, que esta noción de trabajar el lenguaje, pero acercándolo más a un lenguaje hablado, más a un lenguaje, más que decir coloquial, hablado, pero entre medio también se hace uso de, digamos, de,
de neologismo. Cuando le preguntan en una entrevista que anda circulando por ahí a Vallejo por qué le puso el libro Trilce, él dice, bueno, no sé, por nada, por inventar algo nomás. Y me gustó y lo puse. Entonces, esas cosas sí, también. Bueno, eso, avanzando, no sé cómo andamos de tiempo. Hoy yo quería leer uno de que se llama Los Nueve Monstruos. Ya, ¿eh? Es larguísimo, pero no lo encuentro porque no ando con mi libro acá. Entonces, Que yo tengo uno como reservado que para el tengo medio final. miedo. Ah, Yo tengo uno ya. reservado para el final. Para el final, final. Que ese Ay, ya para el final. las mata todo. Mata todo intento de querer seguir viviendo. Mira, hay uno y ahí no sé, cierra, no sé cuánto estamos de tiempo. Estamos a 9 minutos. Estamos bien. Ya, mira, dice, el poema que dice, el poema para ser leído y cantado. Ah, sí lo tengo acá marcado. Sí, sí, sí. Acá lo tengo. Sé que hay una persona que me busca en su mano, día y noche, encontrándome a cada minuto en su calzado. ¿Ignora que la noche está enterrada con espuelas detrás de la cocina? Sé que hay una persona compuesta de mis partes, a la que integro cuando ve mi talle, cabalgando en su exacta piedrecilla, ignora que a su cofre no volverá moneda que salió con su retrato. Sé el día, pero el sol se me ha escapado. Sé el acto universal que hizo en su cama, con ajeno valor y esa agua tibia cuya superficial frecuencia es una mina. ¿Tan pequeña es acaso esa persona que hasta sus propios pies así la pisa? Un gato es el lindero entre ella y yo, al lado mismo de su taza de agua. La veo en la esquina, se abre y cierra, su veste ante palmera interrogante. ¿Qué podrá hacer si no cambiar el de llanto? Pero me busca y busca, es una historia. Qué buena esa. Qué buena esa porque ¿Cierto? además que yo creo que es una constante en la forma en cómo construye el poema, que es una mezcla Eso, hay entre forma y fondo porque que se da de que exacto. parte Vallejo hablando desde sí y termina hablando prácticamente desde un otro. Eso uno como me da como esa, y siempre está haciendo ese juego, ¿eh? O sea, uno lee varios poemas y parte de que siempre se nota de que está hablando Vallejo desde su experiencia, pero después termina hablando desde otra voz. No, o sea, no, perdón, me retracto. No cambia de voz, pero sí está hablando a partir de un otro. ¿Cachai? Es que el Entonces, hablante, claro, el hablante en Vallejo, siempre si te fijas, es en primera persona. mm, ¿Cachai? Siempre el hablante está hablando desde ese hablante que está padeciendo, pero también muchas veces, no sé si te pareció, a lo mejor estoy equivocada, que también hay un yo, hay un hablante que se desdobla. yo creo que eso, Entonces, que se desdobla. eso es el desdoblamiento de ese yo que está ahí. No hay una cosa de que podemos decir que hay mucho yoísmo. No, yo creo que Mm, en esto no, para nada en Vallejo. Yo creo que hablar en primera persona o poner este juego de desdoblamiento del yo es poner, y es lo que te decía, creo que hay una interpretación mía, de que juega con eso para estar constantemente interpelando un otro, que ese otro puede ser sí mismo o quien se sienta identificado con lo que está leyendo. claro, Eh, Creo que ahí está también ese juego, digamos, a partir del lenguaje que tiene que ver que no se separa lenguaje y forma. O sea, perdón, forma y contenido, que claro, es el fondo. claro. Mira, para mostrar eso, para ejemplificarlo en un poema que está justo antes, es el poema Ujú. justo anterior al que tú acabas de leer, que es el ¿Ya? poema que siempre hablan de Vallejo como que predijo su muerte. Ya, Ya, sí, se escucha. ya. Este es el poema, pero para que ustedes, bueno, para quienes nos están viendo, noten de que parte hablando desde yo y después parte hablando desde un otro, un él, Ya. básicamente. El poema se llama Piedra negra sobre una piedra blanca. Dice, me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en país y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros que me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga, son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. La soledad, la lluvia y los caminos. Notable. Eh, Me parece que ahí está precisamente lo que estábamos conversando. ¿Puedes leer? Yo siempre hago los últimos cuatro Sí, versos. mira, voy a partir la mitad del poema porque es bien cortito. Dice, César Vallejo ha muerto. Le pegaban Ya. todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. La ¿Sí? soledad, la lluvia y los caminos. ¿Te fijas en las palabras que emplea Vallejo? Claro. No, sí, Es como, como construye una atmósfera que, mira, si uno piensa la construcción de la atmósfera que tiene, la imbricación entre forma y fondo, la música que hay detrás, al final esto ya ni siquiera es poesía, esto ya es una prosodia, como nos enseñaba nuestra Luisa Ocaranza tanto tiempo atrás. Esto es prosodia, exacto, esto es mezcla exacta entre verso y prosa, exacto. unido con música. Sí, y en esa línea, como bien dices tú, en esta cosa de la prosodia en Vallejo, yo no me puedo sacar de la mente que hay una propuesta, no sé si decirlo una propuesta, digamos, de así como que tiene un proyecto. Digo proyecto cuando lo Hmm, hablamos, ¿te acuerdas del último programa? sí, No, po, yo creo que hay un planteamiento con respecto a la vida, una posición sobre lo que es la vida en todas sus dimensiones. Em, Creo que también hay un ejercicio, tiene esa poesía eh, reflexiva que te lleva, Vallejo, a tomar atención eh, con respecto a lo que todos vivimos hasta el día de hoy. Quiero decir que los temas que él aborda son temas que hoy en día seguimos padeciendo, ¿me entiendes? El ser humano. Por eso me refería a la vida misma. Y también no quiero dejar de desprenderme de eso, del rol también de la poesía, digamos, no sé si decirlo, poesía social en Vallejo, hmm, que él evoca mucho a esta cosa tomando los paisajes andinos, de mostrar también esa identidad, digamos, lo indígena, la importancia también en poner en tensión lo que no se busca reconocer. claro. Eh, Creo que eso es un ejercicio que Vallejo lo pone en conflicto Ujú, y en qué sentido en que busca visibilizarlo. Y desde ahí se va moviendo y va generando esta mirada con respecto a la que no se quiere ver. Y claramente que cuando uno se desmarca de la poesía de Vallejo y entra más en su parte biográfica y su posición personal respecto a política, con respecto a la sociedad, de lo que él pensaba y cómo quería transformar el mundo, viene también a raíz de todo lo que él vivió, ujú, digamos, desde su infancia en adelante, todo lo que le costó también construirse y posicionarse. Vallejo estudió letras, Vallejo ujú, estuvo preso, vivió situaciones de precariedad y pobreza muy fuertes. Él se construye y pese a eso logra, digamos, enfrentarse a las adversidades que la vida tiene. Y de eso él entiende que las adversidades no solamente van de la mano con lo individual, con el ser, como uno que se enfrenta, sino que una sociedad también la padece. Entiende que el de al lado también la tiene.
claro, ¿A qué me refiero con eso? Cuando él se pone en ese marco de hablar de su mirada, digamos, más, no quiero decir política, sino en poner, digamos, lo que nadie quiere hablar. claro. Eh, Eso, yo Es creo que que, Maya como que según, claro, eh, creo que ahí es donde están también los rupturistas en Vallejo. mm, Pensando en el tiempo de que él le toca vivir, con claro, todo lo que estaba pasando con estos ismos en Europa, que se estaban enfrentando todos estos vanguardias, y Latinoamérica en paralelo estaba recién, digamos, principios del siglo XX, preguntándose con respecto a la identidad. claro, ¿Ya? Piensa tú que Martí estaba escribiendo ensayo, reflexionando en torno lo que debería ser la identidad latinoamericana, claro, cómo deberían ser vistos ellos, que no podían ya seguir, digamos, con el fantasma de Europa, ¿me entiendes? Sobre todo de España, o sea, desprenderse de eso para poder encontrar un camino propio. claro. Claro, bueno, estoy tan de acuerdo y es tan aceptado que lo que estás diciendo que hasta Mariátegui, que no podríamos decir que es un aparecido, un comentarista. Mariátegui por algo recupera y revaloriza en ese precioso ensayo que se llama El proceso de la literatura, de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, haciendo un examen de toda la literatura peruana. Cuando llega al punto de Vallejo dice, acá está el escritor, acá está justamente quien nos vino a mostrar y quien nos está tratando de mostrar lo que somos. Y que ese lo que somos no quiere decir tampoco que es una mirada caricaturesca en torno a la relación colonial que existió entre España y Perú, porque muy por el Claro, contrario, porque lo que nos diferencia ya está mucho más que evidenciado, pero lo que nos acerca es precisamente la lengua. Y por algo hay una vinculación tan efectiva y tan afectiva entre España, seguramente entre España y Perú, y César Vallejo, perdón. Porque no es necesariamente decir, la madre patria, no, sino que no es eso. Es que convivimos dentro de un mismo espacio que es el castellano. Y claro, convivimos dentro de una misma realidad, dentro de una misma posibilidad de ser oprimidos cuando España vive los momentos de la Guerra Civil Española. Entonces nos hermanamos justamente, si en algún minuto nos vimos separados, ahora nos hermanamos frente a una realidad a la cual todos tenemos que apostar y en la cual todos apostaron, porque en ese comité de defensa de la paz estuvo metido tanto Vallejo como Neruda, como García Lorca, y después estuvieron defendiendo la República, Miguel Hernández, y tantos artistas involucrados en la lucha por la defensa de España y esa lucha que terminó siendo en definitiva antifascista. Y, sí, y de sí, hecho, cierto. por ahí buscaba de que porque imágenes de Vallejo hay bien pocas, pero hay videos donde aparece Vallejo justamente en ese congreso que se configura en el año, me parece que 38, justamente un año Ya. de morir Vallejo, y ahí aparecen unos videos de él participando de las actividades que comprometía el comité. Ay, no lo he visto. Mira, Qué genial. te lo voy a mandar, ahí aparece el hombre con esa eh, rostro así como seco, muy andino, se le distingue el anillo, ese anillo negro que tenía, que ocupaba en la mano izquierda, que en la foto del afiche del programa de hoy se aparece, no es que aparece con la mano adelante en su bastón y aparece un anillo grande y grueso acá, y se le distingue ahí cuando está participando. Eh, y que al final terminan siendo un regalo esa imagen, son bien bonitas ver a Vallejo vivo, verlo vivo y verlo bien y activo en todo lo que ello. Oye, yo creo, eh, por supuesto, la discusión no la vamos a cerrar acá. O sea, como decíamos en Ah, ya sí. principio,
mientras te escuchaba atentamente, estaba revisando algo que hubiera uno de los temas que a lo mejor quedó pendiente de hablar de A ver, Vallejo, ¿cuál? cómo aparece la figura de Dios, Mm, eh, que creo que es crucial porque él también de ahí entra toda una tensión con respecto a lo que tú sabes que en ese entonces lo que representaba la religión, o sea, claro, sobre todo en Latinoamérica, con todo el proceso de, digamos, de la evangelización de lo que quedó instalado. Creo que es súper interesante, quedó ahí al debe, pero es interesantísimo porque pone en juego muchas cosas y se puede hacer un análisis, ya a mm, eso llevaría otro capítulo, con respecto a esta, digamos, eh, figura de Dios en la poesía de Vallejo, sobre todo en claro, Heraldos Negros, que aparece fuertemente. claro, claro, claro. Bueno, además, un dato biográfico, él cuando joven se lo empezó a preparar casi como para monaguillo, para ser en algún minuto sacerdote. Y entre medio se desvió el camino, pero era una persona que sí tenía perfecto conocimiento de la cristiandad, toda su teología y la Sagrada Escritura. O sea, era un personaje Sí. que manejaba la deidad o, Mm. o la deidad lo manejaba él, o él manejaba la deidad, vaya a ser. Él lo manejaba de perfecta manera. Mira, Ya, pero quiero con dale, este, porque yo creo que este, ojalá espero, yo no, cierra tú. ya no quiero armar expectativas más, pero yo creo que este poema puede dejarnos volando alto. Ya, Este es de los dale. poemas humanos, del libro Poemas Humanos, poemario que fue publicado de manera póstuma, pero que a juicio de muchos, si Trilce fue un libro que abrió muchos caminos. A opinión de mucha gente también le escuché decir de que pues, los poemas humanos probablemente la consolidación de Vallejo como poeta. En lo Sí. personal, me da la sensación que sí, porque yo al menos quedé consolidado. Este poema se llama Intensidad y Altura. Mira lo que traigo. Dice, quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vámonos, pues, por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beber lo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Increíble el poema Es, ese. te juro, es, no, ya, todo, Ahí está todo. todo. Quiero escribir, Pero me sale espuma. o sea, la escritura no me alcanza Mm, para decir todo lo que tengo que decir, para expresar todo lo que tengo acá, para mencionar todo lo que cala dentro de mí, todo este padecer que tengo. Notable. Se me va el mm. lenguaje, se me escapa. Cuando dice, quiero decir muchísimo y me atollo. Es tanto Mm, que la escritura se me volvió insuficiente. claro. Bueno, Piglia, hablando de Borges, decía que una de las características de los grandes escritores es que no podían escribir, porque siempre les resulta insuficiente. Siempre hay algo que, Siempre. siempre hay algo que Y en termina, esa, no alcanza. Eso es lo que tú dices, no alcanza. y en esa insuficiencia se concentra esa intencionalidad de decirlo Mm, todo. sí, porque si a Vallejo no le alcanza, y con lo que hemos leído de él, o sea, imagínate le alcanzara. ¿Cachai? Claro. Mm, De hecho, el otro día, para ir cerrando, me acordaste de algo que salió en artículos que se van sacando siempre en el diario del País. Hay un titular que decía la poesía del futuro. mm, La poesía del futuro. Vallejo es la poesía del futuro. sí, Porque claro, plantea todo esto que
ya está fuera, ha superado gran parte de los movimientos, de todo lo que se ha dicho en Mm, poesía, ¿entiendes? De cómo se va planteando la poesía. sí, Es interesantísimo el ejercicio de Vallejo. Vallejo es como también el poeta que es como cuando traemos a colación a la Mistral, Vallejo también cae en esa, sí, digamos, que por eso es universal, porque traspasa y sigue siendo contemporáneo, porque sí. todo lo que pone ahí nos hace volver a replantearnos nuevamente quiénes somos, dónde estamos, Mm, cómo nos miramos, cómo padecemos. Todo, hay otra cosa que nos faltó hablar, que es lo que te dije, toda esta cosa de la figura de Dios en la poesía, que como nadie creo que él la habla. O sea, si claro, uno se retrocede en la poesía más atrás y lee la poesía del siglo de oro, claro. como se hace la figura de Dios y aparece con todo este lenguaje, digamos, españolizado, todo este lenguaje, digamos, no sé, me estoy pensando en, ¿cómo se llama este poeta del siglo de oro? ¿No es San Juan de la Ay, Cruz? San Juan de la Cruz. El, Sí, pues. ¿Me entiendes o no? O sea, ya, Mm, es otra construcción con respecto a la figura de Dios, de lo sacralizado, digamos, claro. de todas estas cosas, tomado desde otro punto de vista. Pero queda al debe eso porque tapa otro programa, No, Vallejo da pero para todo. da Y para además que, todo. mira, Y yo tú, creo que no alcanzamos a capturar todo lo que nos hubiera gustado pero tú conversar. dices ahí algo muy cierto y que yo creo que se ahonda poco en gran parte de la poesía. Vallejo, con lo que significa Vallejo, tiene un tremendo pasado. Gabriela Mistral, un tremendo pasado. Pero tienen un futuro que es pero insospechado. Yo creo que eso, por ejemplo, no podríamos decir eso de Neruda hoy día. Quizás más adelante vaya a ser. Quizás, no, para que más entrar, Yo no creo me... que sin duda lo podemos decir con una de sus obras. Claro, Creo que las obras ahí son las cruciales claro, que hacen que podríamos replantearnos lo que tú estás diciendo. claro. ¿Cachai? Pero, y claro, y quizás ciertas obras Sí, pues también, residencia y puntuales, cantos claro, generales. claro. Pero Vallejo es, uno lo lee, nosotros tratamos de hacer aquí, tocamos todos los libros, menos las novelas, tampoco tocamos las crónicas, evidente, porque no da ya, No pero, da, pues, un ojo, no da, programa no nos da el tiempo. pero uno ve que Vallejo es pura potencia, es puro futuro. Uno lo puede seguir Sí, leyendo y va a poder distinguir los temas esenciales de la poesía, sí. los temas esenciales, y probablemente roza el alma propia de la poesía. Y eso es cuando un poeta alcanza eso, no va a tener nunca un pasado, nunca se va a Está, acabar. está- Tú lo dijiste mejor que yo, está en otra dimensión y yo creo que esto hace y invita a releerlo y tiene que ver con esta construcción, mira, volvamos y aquí cerramos con lo que hablamos en el último programa con respecto a lo que es la poesía y cómo la poesía, desde la poesía habitamos el mundo, el lugar Claro, donde estamos. claro, Vallejo te invita, sobre todo los que nos interesa y nos gusta leer poesía y estamos involucrados con la literatura, leerlo a él no solamente como un referente, sino que también recordarnos dónde estamos con la poesía y qué estamos haciendo con ella, en el trabajo con relacionarnos en la vida. Ya eso es otra onda, otra dimensión, pero creo que cuando uno lee a estos padres de la literatura, estos grandes, uno tiene que tomarlos como más que un referente, preguntarse qué estamos haciendo, claro. qué queremos. Él es la poesía del futuro. Estoy de acuerdo con ese titular que puso el diario El País. Pero no, y piensa que tú lo planteas en el programa anterior. ¿Cuándo podemos decirle que estamos hablando de un gran poeta o de un buen poema? ¿Qué Exacto, tiene que sí, tener? ¿Qué tiene que tener ese poema para poder identificarlo? Porque al final es un problema de lectura. Porque, claro. O sea, también desde percepción con respecto, porque por ejemplo hay personas que dicen que leen a un ejemplo.
pucha, no puedo poner otra, Neruda ya que está tan ahí en la palestra. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí mucho me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado que yo he planteado que creo que Residencia es un tremendo Sí, po, libro, sobre todo el primero, por ¿ya? supuesto. Que esta idea, ¿por qué? Entonces tú te preguntas y hay gente que me dice, no, le digo, pero es más allá del poeta como tal, mira la obra, Mm, ¿entiendes? Yo creo claro, que ahí entramos en una disyuntiva porque nunca vamos a estar de acuerdo realmente cuando hablamos de un gran poeta, cuando hablamos de un gran poema, y eso es lo interesante también, o sea, claro, yo creo que no hay una respuesta absoluta con respecto claro. a eso. Y el ejercicio quizás interesante es poder, en el acto, o sea, cuando los poetas están vivos y están produciendo, o más que produciendo, están generando su obra, darse cuenta Mm, cuando realmente hay algo importante. Eso, claro. eso por ejemplo, Piglia se lo destacaba enormemente a Borges. Decía, Borges se daba cuenta en Argentina, en Buenos Aires, Ujú. de que Faulkner era buenísimo cuando los mismos en su propio país no se estaban dando cuenta todavía. De eso se trata. Y para eso ¿Sabes hay qué? que llevar a cabo una reflexión, hay que poder llevar a cabo toda una idea en Un torno a día ello. más tiempo, ya creo que ahí después nos vamos a ordenar nosotros, hacer un programa dedicado a estas dos preguntas, que yo Mm, creo que sería un interesante debate sí, entrar a discutir y nosotros nos ponemos a estudiar y más que una línea teórica plantear una reflexión y dejar ahí la discusión, po. claro, Más que nada. Yo creo que sería interesantísimo poder poner en la palestra este tipo de preguntas porque son permanentes. claro, Pero ahora, ¿qué? ¿Qué nos hace? ¿Hay una respuesta yo, absoluta? ¿Alguien tiene la definición? ¿Dónde está? ¿Existe? claro, ¿Por qué estamos en controversia con esto? Yo creo que es un tema interesante para mí, muy, muy atractivo porque me lleva también a vincularme con la filosofía desde algún lugar. sí, pues, sí, pues, Y creo que eso abre otras puertas y claro. sería bacán entrar desde ahí y citar Porque, también filósofos que fueron lectores muy profundos muy profundo de de poesía, grandes claro. poetas, Imagínate, sí, de la poesía. porque la respuesta está, no está, si es que hubiera respuesta, no está exclusivamente entre la mera objetividad, o sea, como que hay Claro. elementos que permiten ponderar cuándo hay un buen poema y no, y Mm, tampoco está en la mera subjetividad, en el sentido de exacto. decir, no, es que para mí es un buen poema, entonces para mí, como yo creo esto, esa es la percepción del mundo, no. Entre medio No. hay algo, y en ese algo Mm, podemos llegar a indagar algo, podemos llegar a indagar. sí. No, Bueno, ahí se nos fue el programa. dejamos Tenemos las para rato, preguntas podríamos seguir planteadas. dejando las preguntas planteadas. Espero que le haya gustado Vallejo. Nosotros tratamos algo que podríamos haber ahondado mucho más, pero va a llegar en un minuto. Lo recomendamos, léalo. Hoy en día pueden encontrar la obra en ediciones UDP. También está editado por Mago Editores, que tiene Los Heraldos Negros y creo que también tiene Trilce. Así que busquen Mago Editores porque también es una editorial chilena. Ediciones UDP que también tiene la obra de Vallejo. Y si le interesa ya de leerlo desde un punto de vista filosófico, puede buscar en internet. Hay algunas columnas que están guardadas en el archivo de referencias críticas, el de la Biblioteca Nacional, de Carla Córdoba con respecto a la poesía de Vallejo, que también hace el cruce con Nietzsche. Mira, imagínate. Y también, de Voladita, paso, voladita, voladita. pueden ahí, si les interesan las reflexiones sobre poesía en general de la Carla Córdoba, que a mí es una de las filósofas chilenas que me encanta, es leer un libro que está editado por Universitaria. Eso. Así que no puedo recordar bien cómo se llama el libro, notas o columnas, nuevas derivas, no sé, algo así, Creo, pero lo sí, van a creo que encontrar. lo ubico, pero no, yo en lo personal no, muy fans de Carla, no, nunca he sido. Pero he visto ese Ya. libro, estoy seguro que lo he visto. Bueno, a mí me parece, Carla, más que el... Me interesa como los debates filosóficos, aunque Mm. debo confesar que Humberto Giannini. Giannini, para mí, el libro que creo que estoy pendiente, que lo leí ahí a mitad, fue La Reflexión Cotidiana. Y que Editado está también por pendiente para Europea. acá, también, ¿ah?
Entonces tiro la pelota. Así que Tírala. cuando lo leas, ahí lo podemos. Tú lo tienes. Sí, Ese, la reflexión cotidiana de Giannini. Bueno, sí, Giannini po, para mí es también el padre también que discute. Hoy hay unos videos en YouTube con respecto a lo que es la reflexión cotidiana, la filosofía parte de la cotidianidad. Giannini es notable. Alguien que le interesa la filosofía y quiere entrar, sería maravilloso. claro. Así que eso. Ya, pues, No, terminamos, nos vamos. Nos ha sido estamos una viendo y tremenda vamos a jornada. anunciar cuando volvemos con otro episodio. Espero que no pase mucho tiempo. Yo me voy a ordenar. Ya estoy en mi nuevo hogar, pero así que vamos a ir a hacer lo posible. Eso. Eso, no, Nos estuvo muy vemos. buenísimo. Nos vemos. Nos vemos, Joaquín. Cuídate mucho, Cuídate. que Que estés estés bien. bien. Cuídense todos ustedes. Gracias por vernos. Y adiós. Adiós. Chao.